Hacemos un repaso rápido. ¿Quieren? Dale. Sí, hasta la 14 vimos. Bueno. Es una planta de tratamiento de efluentes planta de tratamiento de agua potable. Por ejemplo, en petroquímica tiene eso. Agua DEMI también es una planta que tiene agua desmineralizada. Cada uno de esos, cada una de esas torres tienen adentro aniones y cationes, son unas resinas para sacar todo lo que es material, hierro y sustancias, magnesio y todo que tienen cargas positivas o negativas. Por eso es catión, anión y lecho mixto. Son una pelotita chiquitita de resina que absorbe esos materiales para ir quitándoselos del agua. Por eso es desmineralizada, le saca todos los materiales, le saca todos los minerales de esa planta. Habíamos empezado por el tema de la absorción del tratamiento con la selección de la fuente, de acuerdo a lo que nosotros vamos a utilizar. Tamizado, que es la parte más gruesa para la selección del agua, sacar todo lo que es más grueso, todo lo que es, que puede inclusive romper alguna bomba del circuito de potabilización. Sedimentación, coagulación, floculación, filtración, y la última parte que ahí no está es lo que vendría a ser la potabilización a través de la cloración o cualquier otro sistema que vamos a ver. Pero eso sería todas las operaciones para llegar a tener agua potabilizada, agua apta para consumo humano. Sedimentación, recuerden, esto es se sedimenta todo el material particulado y va cayendo, y después sale el agua una vez que, como este ejemplo, una vez que se deposita hacia el fondo todo el material particulado, se asienta y queda arriba la parte más limpia. Eso es lo que después se sigue tratando, es lo que después se sigue potabilizando. La tarea de coagulación y floculación se trata para las partículas suspendidas de 1 micra o varios nanómetros, son las sustancias disueltas, que para esto se tira un producto químico para desestabilizarla en forma de carga positiva y negativa. Son aniones y cationes, casualmente, que después se repelen. Entonces, todo eso se acumula, por un lado, los que son positivos, la carga positiva y la carga negativa. Se forman como si fueran unos algodones, un material que parece una pelusa en el fondo del agua, como sucede en las piletas. Lo mismo sucede para la potabilización del agua. Todas estas son productos químicos que se van agregando al agua para que realicen esta tarea. Después de que se elimina esa parte a través de la coagulación y la floculación, se hace de nuevo el filtrado. Ya el filtrado es una parte más compleja de lo que es la potabilización del agua. Ahora tomo unos mates. Gracias. Se hace un filtrado de todas esas, el agua, y existen varios sistemas. Hay sistemas cerrados que trabajan bajo presión, bombas que tienen mucho mayor caudal, o sistemas. En definitiva, en el tren de lo que sería la potabilización es lo mismo, nada más que el filtrado bajo presión tiene mayor caudal. Imagínense ustedes
potabilizar el agua para la ciudad, para Río Tercero, Tancacha, Almafuerte, Hernando. La planta potabilizadora de agua tiene que tener un caudal suficiente para alimentar todo el consumo de la ciudad. Bueno, Tancacha son 2, no pasa nada, ¿no? Con Tancacha, pero hay lugares donde se tiene que potabilizar el agua. Y salgamos de acá a la zona, pero vayamos a ciudades más grandes. Río Cuarto, nada más. Río Cuarto tiene casi 200.000 habitantes. Ya es un número muy considerable para tener problemas, inclusive con la potabilización. Embalse tiene problemas terribles con la potabilización del agua, por los caños que son viejos, por la contaminación propia de las cañerías, porque no da abasto, porque creció y se desparramó no se concentró como Río Tercero, que está concentrado. Embalse es mucho más extendido, y a lo mejor en el lomo de un cerro hay una casa y hay que llevar agua potable hasta allá. Entonces, las complicaciones propias del terreno son las que muchas veces nos trae esta situación. Así está formado casualmente un tanque para la filtración, la clarificación del agua. Recordemos, los procesos de la potabilización del agua es el tamizado, lo primero que tenemos, hay que tamizar. Después, todo el material más chiquito que tienen peso, la sedimentación, floculación y coagulación, esas dos que son a través de productos químicos que se utilizan para la desestabilización de las partículas, de los iones, es una parte electrostática. Después vuelve al tema del filtrado, y esta es la situación. Ahí es donde tenemos que tener mucha más cantidad de caudal, de velocidad, para poder generar agua potable para la comunidad. En los filtros de arenas lentos, porque son abiertos, ahí es donde tenemos entre 3 y 4 litros por minuto por metro cuadrado, que es una construcción sencilla. Hay piedras y hay lechos de arena cada vez más finitos, al revés, para que se vayan filtrando todas estas partículas. Y esto que vemos ahí es un filtro a presión que de 3 a 4 litros por minuto por metro cuadrado, que es un lecho abierto, nosotros tenemos estos filtros de arena rápido que tienen una velocidad entre 80 y 160 litros por minuto por metro cuadrado. Es decir, eso es lo que nosotros deberíamos tener para las plantas potabilizadoras de agua de una ciudad, y ni hablar de las ciudades grandes como Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Imagínense ustedes la planta de potabilización que tenemos que tener. Sin llegar a pasar adelante, y le hago una preguntita ahora, ¿no? Hola Fabio, hola Paula, Fernando, no los había visto. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Usted? Hola, profe. Bien. Ninguno con COVID, ¿no? Por ahora no. Por ahora, hasta el momento, no. Bueno, me alegro. Les hago una consulta. Para la potabilización del agua, ¿quién es el que debería decir si está apto o no el agua para consumo de una industria? Un ingeniero en ambientalista. Ingeniero ambientalista, no. ¿Un qué? Claro. Nosotros podemos decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos incumbe? Si es seguro para las personas. ¿Cómo hacemos para que se mantenga potable? Que esté bajo los parámetros, que sea potable. Ahí viene Efraín, que te hizo bien el COVID.
Sí, tenemos un rango más o menos del agua potable. Y tiene que estar, los estudios tienen que estar en ese rango. Bien, ¿y dónde está esto? ¿Cómo? En el capítulo de agua potable. En el capítulo de agua potable están las condiciones o los parámetros que tiene que tener el agua para que sea considerada apta para consumo humano. Nosotros no vamos a hacer los análisis porque no somos laboratoristas, no somos químicos ni bioquímicos. Tiene que hacerlo un laboratorio, pero con esos resultados después nosotros comparamos para saber, che, no, mira, esta tiene este valor elevado. ¿Qué hacemos? Le volvemos a preguntar al laboratorista cuál es la posibilidad de que sea potable o no. Tienen por ahí, lo pueden buscar en el 351, el capítulo de agua, en la compu, en el celular o en un material que tenga, para saber cuáles son esos valores. Así, mientras tanto me tomo un mate. Profe, yo estoy en el capítulo 6, bueno, de provisión de agua potable y hay como muchos valores así máximos de hierro en el agua, de manganeso y de otros elementos. ¿Estás con la compu o el celu? ¿En el Zoom? Sí. Con el celu. No, para que si pudieras compartir la pantalla, así lo vemos y lo charlamos. Claro, es que estoy con el ley acá en la... No lo busqué en internet. Bien, bueno. Bueno, entonces, contanos cuáles son esos valores, más o menos. Hierro total, por ejemplo, dice máximo 0,3, creo que es miligramos sobre litro. ¿Sí? Puede ser, sí. Manganeso máximo 0,10, mercurio máximo 0,001. Profe, si me deja compartir pantalla, yo lo encontré por internet. Bueno, a ver. Ahí está. Bien. Ustedes van a ver ahí agua para consumo humano, apto, la cantidad de químicos y sustancias que nosotros tenemos que tener en cuenta. pH, turbiedad, coliformes. ¿De qué va a depender eso? O mejor dicho, ¿cómo se relaciona con lo que nosotros estamos viendo? Es de qué, ¿se acuerdan lo primero que les dije? ¿Cuál es la calidad del agua que nosotros vamos a extraer? De acuerdo a la calidad de agua esa, es los tratamientos que vamos a hacer para lograr que el agua potable cumpla con estos parámetros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo muchas sales que tienen que ver con conductividad, por ahí hay lugares de Córdoba que el agua es muy salada. Fíjense ustedes que dice conductividad a 25 grados de cobre sobre... Anda al campo, toma agua. Salada. ¿Es muy salada? Muy salada, para el lado de la primavera es saladísima. La primavera, las peñas, punta del agua, todo lo que es campo, para aquel lado es muy salada el agua. Bien, por eso, hay lugares que es muy salada. Entonces, para potabilizarlo, tenemos que hacer dentro de lo que es el proceso ese de potabilización, cuando lo pasamos por los lechos mixtos, que les decía yo, anión y catión, y con una de esas rexinas, quitarle la sal. ¿A qué valor? Que esté dentro de esos parámetros. El color, cloruro, sulfato, dureza, nitrato, cada una de estos parámetros tienen que cumplir y nosotros vamos a hacer foco o énfasis en el tratamiento
de acuerdo a lo que es el agua de donde sale, la napa. Si yo necesito en una industria de farmacéutica utilizar agua para la producción de un determinado medicamento, no puedo tener una calidad de agua pésima. Tiene que ser muy buena. ¿Para qué? Para gastar menos plata en el tratamiento y para tener mejor condición a la hora de producir. Coliformes totales, coliformes termotolerantes, bacterias, porque a lo mejor lo sacamos, ¿vieron la imagen del cuadrito que yo les compartí, que sale agua de una laguna? Y está contaminada, sí, el agua a lo mejor puede llegar a estar contaminada, pero si yo le hago un buen tratamiento de potabilización, puedo potabilizar el agua. Esa es la situación. ¿Qué más abajo? ¿Qué dice más abajo, Fernando? A ver, pasar un poquito más abajo. ¿Y eso es todo? Eso es todo, profe. Es una sola hoja. ¿Y lo podés compartir? ¿Lo podés compartir vos, Sergio? Ah, bueno. ¿Por qué también es necesario ese capítulo? Porque ahí habla, ¿cada cuánto tenemos que hacer los exámenes del agua? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben ustedes? No lo sé. No lo saben. Muy bien, Fernando, que lo diga. ¿Qué dicen los demás? Acá dice la ley, un análisis bacteriológico semestral y un análisis físico-químico anual. Bien. Semestral para lo bacteriológico y físico-químico anual. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo pide? El hombre de seguridad. ¿Es así? Si tenemos una empresa donde tenemos agua industrial para lo que fuera, no vamos a hacer análisis de eso porque es casualmente industrial, no es apta para consumo humano. ¿Qué vamos a hacer? O imagínense ustedes que no se puede tomar agua, vamos a exigir botellones de agua potable, de agua mineral o de agua Los Reyes o gota, lo que fuera, pero necesitamos contar con agua potable en el lugar y en el puesto de trabajo. Si el agua de la red que tenemos no es potable, tenemos que exigir que tengan un frío-calor, un dispenser de agua. ¿A quién le vamos a pedir eso? El análisis al proveedor, lo mismo, por más que tengamos un proveedor de dispenser que nos trae agua en botellones, le tenemos que pedir que el agua sea potable, que cumpla con estos requisitos. Ese me parece, ese es el tema. Ahí es donde hay un par de situaciones un poco más, exactamente lo que es el capítulo de valores mínimos, máximos y el límite tolerable. Sí, puede ser. Dureza total, cloruros, bacterias, aerobias, coliforme, aguas. No dice cloro libre, dice cloruro. Debería decir, ¿dónde más tiene que estar o cuál es la referencia del 351? ¿Dónde tenemos que tener en cuenta nosotros para controlar y ver estos valores si están medianamente bien? Es una pregunta. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál sería la referencia para nosotros para saber si esos valores o algún otro valor, algún otro parámetro deberíamos tener en cuenta a la hora de
analizar un agua potable en una industria? La ley, donde está la tabla esa de MCP, máximo permisible, valor techo, valor cielo, ¿no? No, esos son contaminantes. Todo ese capítulo de la 295, donde tenemos los MP, el valor cielo y valor límite umbral y todo eso, es para contaminantes. Estas son las especificaciones que el agua puede llegar a tener o no. A lo mejor no tiene magnesio, a lo mejor no tiene amoníaco, nitrato, no contiene el agua esos valores. Lo que nos sirve a nosotros de referencia es el Código Alimentario Argentino, o Código Argentino Alimentario. De ahí es donde nosotros sacamos esos valores. Y es un poco más específico, de todo esto. ¿A qué voy con toda esta situación? Gracias, Sergio, por compartir. Ahí está. Volvemos a compartir ahora con el tema de, esta es la parte. Ah, no lo compartí. Lo estuve viendo yo nomás. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Una vez que se hace todo el tratamiento para la filtración, sedimentación, coagulación, volvemos a sacar el filtrado, tenemos que hacerla potable a través de diferentes sistemas. Por ejemplo, la cloración. Hay que desinfectar. La cloración es lo más confiable, lo más barato, lo que resulta más efectivo. No, más efectivo por ahí es el ozono, pero ya vamos a ver alguna complicación que tiene el ozono. El tema es que el cloro, ahí dice, es un elemento reactivo que oxida la materia orgánica y la inorgánica. Entonces, para eliminar todo lo que es Walterio, estoy dando clases por Zoom, en un ratito me desocupo y te llamo, ¿puede ser? Gracias, un abrazo. Chao. Entonces, esa materia orgánica, inorgánica, que hay presencia en el agua, que a través de el cloro yo lo puedo eliminar, es lo que me va a servir y lo que yo tengo que analizar como cloro libre disponible para saber que toda esa materia se eliminó. No sé si me entienden. El cloro, exactamente, el cloro no es un producto propio del agua, no está. Hay que agregarle cloro para potabilizarla, para desinfectarla. Pero ¿qué pasa? Si yo me paso de cloro, el cloro es dañino para la salud, en niveles que superan, creo que 0,5 partes por millón. No tenemos 5 miligramos, tiene que haber libre en el agua potable para saber y garantizar que toda lo que fue materias orgánicas, inorgánicas, lo que dice acá, las materias orgánicas e inorgánicas fueron eliminadas. ¿Sí? Entonces, para eso se le agrega cloro, para matar todas las bacterias y que pueda ser potable el agua. Hay otros métodos, como dice ahí, halógenos, ozono, la luz ultravioleta. Estas situaciones pueden llegar a ser efectivos. Ahí dice, la cantidad de cloro que reacciona con los compuestos inorgánicos, las impurezas, se conoce como la demanda de cloro. Cuando yo en un agua común tengo una alta demanda de cloro es porque tengo mucha cantidad de impurezas orgánicas e inorgánicas. Cuando la demanda de cloro es poquita es porque tengo poca cantidad de impurezas. Me tiene que quedar un cloro libre residual. Tiene que quedarme una cantidad de cloro libre residual. ¿Cuál es esa situación? ¿Cómo se llama? Esta cloración hasta el punto de cambio. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de desinfectar un agua potable.
Si me paso en la cantidad de cloro, me va a quedar un gusto a cloro que puede llegar a ser dañino. ¿Nunca les pasó de tomar agua y sentir que tiene mucho olor a cloro? Sí. Tiene un ¿A la sabor. madrugada? Claro, porque hay lugares, de acuerdo a donde sea, que le inyectan cloro a la planta potabilizadora, entonces ahí es donde hay mayor concentración. Y es más, y por ahí cuando no le ponen cloro, se siente un gusto raro por la cantidad de materias orgánicas o inorgánicas que tiene presencia el agua, que el cloro no alcanzó a eliminarlas a todas. Entonces... Yo estuvimos haciendo, no sé, profe, si sabe que se hicieron la planta de agua nueva acá en Tancacha. No sabía. Nosotros con la empresa, bueno, le hicieron otro pozo, todo el armazón, todo, y nosotros con la empresa hicimos todo lo que es cerrado ahí, todo el galpón ahí. Y tiene la bomba configurada que trabaja 40 segundos tirando clorosodio, o no sé cómo se llama, y descansa 1 minuto 20 y así constantemente todo el día y toda la noche. Entonces él dice, el que maneja la planta nos cuenta que a la madrugada se siente más gusto a la cloro, porque como quedan estancadas en la cañería, la bomba sigue funcionando y por ahí se concentra más el cloro en el agua. Claro, tal cual. Entonces, pero, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, tiene mucho olor a cloro y le pongo menos. Y no, porque si le pones menos, tenés tanta cantidad de impurezas que no alcanzás a eliminarlas a todas. La cloramina también es eficaz y es el ponerle un poquito de amoníaco al agua que ya tiene tratamiento con cloro. Entonces, pero no es tan efectiva como el cloro. Esta es la cloraminación, la adición del amoníaco al agua clorada. El tema es que va a depender casualmente de cuál es el tratamiento previo que yo le haya hecho. Por eso es necesario hacer evaluaciones de esos valores que están en el capítulo del 351, en esa tablita, para controlar cuáles son los productos, las sustancias o los productos químicos que tenemos ahí, que están fuera del el rango ese que nos da permitido, mínimo, máximo y el rango establecido promedio. Cuando nosotros le ponemos mucho cloro, tenemos acá dice supercloración. La supercloración. Que tampoco es bueno, porque uno dice, bueno, le pongo mucho cloro para que me mate todo. Claro, pero el cloro excesivo también puede ser contraproducente para lo que es la cloración. Otra de las formas de desinfección es la ozonización. Pero ¿qué pasa? El ozono es muy caro, dice, es un poderoso oxidante, impurezas orgánicas, no deja sabor, no deja olor, es terriblemente bueno, pero es muy caro. Y no se, cuando nosotros hacemos un tratamiento con ozono, no se transmite por los medios de transmisión de las cañerías. Por eso un agua clorada, un agua que es tratamiento con ozono, tiene que ser envasada en el mismo puesto, en el mismo lugar donde se desinfecta con ozono. No deja residuo como el cloro, como lo que decía recién Fernando, que queda en la cañería. Entonces, todo a lo largo de la cañería y hasta el último lugar donde yo saco agua, en todo ese lugar es donde yo puedo llegar a tener una acumulación de cloro que me sigue favoreciendo en la cloración. Con el ozono no se puede. No se puede distribuir agua ozonizada. En una cañería de domiciliaria no se puede utilizar ozonización porque además es terriblemente caro. Es muy costoso. Para el tema de sustancias disueltas, también tenemos la aireación, burbujeo, de acuerdo al contenido. ¿Se acuerdan lo que yo les decía?
tenemos que saber y analizar cuáles son las sustancias para saber cuál es el procedimiento o el sistema más efectivo a la hora de eliminar absolutamente todo para que sea potable. Ablandamiento es cuando ya tenemos lo que le decía recién, tenemos muchas sustancias, mucha presencia de cadmio, de hierro, de magnesio, de un montón de sustancias que hacen que el agua sea muy dura. La dureza total en el cuadro que tenés vos, Sergio, fíjate que en uno de los puntos dice dureza total, ¿puede ser? Fíjate nomás y no lo muestre, pero fíjate. ¿Estás ahí, Sergio? Yo acá lo estoy viendo. Ah, contame, a ver, decime. Dice, dureza total, máximo 400 miligramos por litro. Bien, entonces, de acuerdo a las partículas que nosotros tengamos de esa dureza, tenemos que hacer un ablandamiento. ¿Para qué? Para llevar el agua a esos valores. Para ablandar el agua dura, casualmente, la dureza total es lo que genera el sarro. Lo vieron en las pavas, en el agua, o las cañerías, cuando una agua es muy dura, se va formando esa costra, cuando tienes muchas sales, mucha dureza, muchos metales, entonces hay que ablandar el agua. Esa es la forma de tratamiento del agua para lograr esos valores menos de 400. El carbón activado ya lo saben y conocen. Ustedes ya tuvieron EPP, ¿no? Sí, estamos teniendo. ¿Están teniendo con Erika? Sí, ¿Y les dice para qué sirve el carbón activado, por ejemplo? todavía no. ¿No tuvieron protección respiratoria? No, todavía no vivo. Nos mandó un PowerPoint, un Word, me acuerdo, con resumen de los tipos de protecciones respiratorias, todo eso. De un poco todo, pero no específicamente explicó qué significa, para qué servía el carbón activado. Es esto. El carbón activado sirve para extraer contaminantes orgánicos. ¿Sí? Entonces, ese filtro, el carbón activado, absorbe todos los contaminantes orgánicos. Ese carbón activado, lógicamente, después hay que hacer un tratamiento para liberarlo, pero el carbón activado actúa o filtra los contaminantes orgánicos, lo mismo que en los filtros de aire, los filtros de las máscaras respiratorias que tienen una cierta cantidad de carbón activado. Hay máscaras que tienen 700 centímetros cúbicos, que es un filtro grandote. Hay algunos que tienen un poco más, que ya el filtro se utiliza en la espalda con acceso a una máscara de protección facial completa. O esos chiquititos que son 2 filtros de carbón activado, que además pueden tener filtros, pero es otra historia, eso ya es EPP, es otra historia. No nos vayamos para ese lado. El carbón activado para el agua sirve para los contaminantes orgánicos. Ósmosis inversa es una membrana. Pasa en un sentido, ósmosis natural, y ósmosis inversa le quita las sales disueltas. ¿Sí? Es para la desalinización, aparte de elimina también virus, bacterias, pero también es cara. Una membrana para ósmosis sale terriblemente cara. Y todo el volumen que nosotros estamos logrando por ahí con las cañerías, con las bombas, ¿se acuerdan de 160 litros por minuto por metro cuadrado? Toda esa cantidad de agua que yo estoy generando para filtrar llega a ósmosis inversa y como es un tratamiento un poco lento, se corta, chicos, porque ya llega al minuto. ¿Hacemos otra vueltita? Bueno. Dale. Y si no, que no los veo, no veo a nadie, están
Egoistean mucho cámara ustedes. Egoistean mucho cámara. Son de terror, son de terror. Vamos a terminar con el tema este de tratamiento de agua. Recuerden esto, selección de fuente, de acuerdo a la fuente que nosotros extraigamos el agua, la napa, las condiciones y para qué va a ser utilizada, tenemos diferentes tratamientos de potabilización. En las generales es tamizado, sedimentación, floculación, coagulación y la desinfección, de acuerdo a las diferentes características para llegar a los valores que dice la Ley de Seguridad e Higiene, el capítulo de agua potable. Tenemos que hacer cada 6 meses y cada 1 año análisis físico-químico y bacteriológico del agua. De acuerdo a esas condiciones es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Si son aguas duras hay que hacer un ablandamiento, si son aguas que tienen diferentes composiciones hay que seleccionar la mejor forma para potabilizarlo. Una vez que la potabilizamos, la cloración, que es lo más común, efectivo y barato. La ozonización es lo mejor, pero sale caro. Osmosis inversa nos limita mucho el caudal. Una vez que tenemos todo eso, al agua potable la tenemos que distribuir. Imagínense ustedes en la ciudad, vamos a poner Río Tercero de ejemplo. ¿Cómo hacemos para distribuir esa cantidad de agua? En esta parte del mundo, en el sur, en América, el agua se trata, el agua potable, y se puede utilizar, por ejemplo, también para los servicios, para el baño, para bañarme o para tirarla al inodoro. Entonces, sale un poco más cara. Hay lugares y partes, regiones del mundo donde el agua sale tan cara, potabilizarla, que solamente se potabiliza lo que se va a tomar. No se gasta plata en potabilizar agua que después se tira. El riego, todo lo que se utiliza para riego no se potabiliza. Para redes contra incendios no se potabiliza. Para los lugares donde hay algún otro tipo de contaminación no se potabiliza. Entonces, para esa situación, imagínense ustedes que la distribución tiene también sus complicaciones. La primera forma de transmisión de ese caudal de agua es en canales abiertos, que no es en el caso de Río Tercero, pero un canal abierto puede ser riego para las quintas, puede ser riego para animales, puede ser distribución de canales abiertos para animales, donde si después de que tiene todo este tratamiento recibe por ahí alguna otra suciedad, tierra o no tiene complicaciones. El tema es que para los canales abiertos tenemos que tener una inclinación, un declive. Si yo quiero llevar agua a un lugar donde está más alto, no puedo. No puedo. Eso es así. Entonces, tengo que buscar la forma de ubicar ese tratamiento de agua en un lugar donde después por desniveles riegue o lleve agua potable a todos los lugares que yo quiero. Caso emblemático como Machu Picchu. Machu Picchu no tenían plantas de tratamiento de fuentes o plantas de tratamiento de agua. Tenían un lugar donde lo filtraban y hacían todo eso en la cima de la montaña y por conductos que iban en desniveles y tenían en algunos lugares depósito y después seguía, es donde se mantenía el agua a todas las ciudades para abajo. Que hasta que aparecieron los otros tratamientos, era el más efectivo. O sea que se podía trasladar y transportar el agua a través de canales abiertos. Cuando nosotros tenemos ya diferencias de
diferencias de altura o lugares que tenemos que subir y después bajar, necesitamos las tuberías, cañerías. Para eso necesitamos que estén sin aire, necesitamos bombas, necesitamos otra cantidad de equipo para después de potabilizarlo, impulsar. Y no podemos tener una bomba que impulse agua desde el centro de Río Tercero hasta el barrio Mañasco, barrio Serino, Monte Grande. Entonces, hay que diseñar el sistema de distribución con estaciones de bombeo que vuelven a elevar la presión para después llegar a donde tengan que llegar. Esas tuberías y esas cañerías están permanentemente bajo presión, por eso es muchas veces que se rompe la cañería, se gasta, porque a lo mejor está cerca de un lugar donde tiene mucha presión. Yo les cuento de que donde yo vivo estoy, no sé, 10, 15 metros o más bajo el nivel de la ciudad de Río Tercero. Hay una bajada. ¿Cuánto estaremos, Sergio, más o menos? ¿Tenés idea vos? Mínimo, 10, 15 metros de lo que es... o sea, soy el primero en inundarte. No, para nada, porque después tengo al río, tengo como otros 8, 9 metros más. No, estamos bien, de lujo. No está. Aparte sé nadar, Fernando, así que no te preocupes. Pero mala nunca muere, profe. No, tal cual, es así. Y acá en mi casa, las tuberías, aparte del frío, la presión me reventó ya 4 canillas. Las revienta por la presión. Permanentemente está con toda la presión atmosférica y la presión que nosotros tenemos de la diferencia de presión. Todas las tuberías para llevar el sistema de distribución de agua están bajo presión. Imagínense ustedes, todos los accesorios, las curvas, codos, derivaciones, T, en el sistema de distribución permanentemente está, cuando funciona la bomba, hace presión. ¿Saben ustedes, lo hemos visto en Red contra Incendio, qué es lo que hace falta para disminuir ese golpe de presión cuando se pone en marcha una bomba? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo, Sergio? Golpe de ariete. Ese es el nombre que se le da cuando ponemos en marcha una bomba, genera presión y toda esa presión que viene arrastrando, en algún momento, imagínense ustedes que va a una curva, a un codo, hace presión y las va rompiendo. Entonces, para evitar eso, se utilizan tanques pulmones de aire. Es un tanque donde yo hago fuerza ahí y entonces el agua no es compresible, el aire sí. Si yo tengo aire, se comprime, absorbe ese aumento de presión y después continúa la presión hacia abajo. Entonces, en muchos lugares donde hay plantas, donde están las bombas de extracción de agua que van primero a la planta de tratamiento y después a la planta, a lo que sería la distribución. En las redes esas de distribución, en estaciones, sabe haber un tanque que es pulmón de aire, para evitar el golpe de ariete. Entonces, no rompe tanto las cañerías. Bueno, todo eso forma parte de lo que es agua potable, de la potabilización y la distribución. ¿Se entiende más o menos hasta por acá? ¿Cuál es Sí, sí. No es tan sencillo sacar agua y mandar y tenemos agua. Hay que potabilizarla y tenemos todas estas situaciones. Además de cañerías viejas, cañerías que a lo mejor eran de plomo o de hierro que se oxidan, se van
oxidando, se rompen. Por ahí a lo mejor es una cañería de PVC, que a lo mejor también es viejo, se filtra y saben meterse raíces de los árboles en ese lugar. Y por ahí pasa el agua. Y eso es el agua que tomamos. Por eso es necesario también tener un tanque de reserva de agua en las viviendas para que eso sea de depósito y controlemos esa agua también. Controlemos cuál es el agua que nosotros vamos a tomar, que no tenga sedimento, que no tenga tierra, que no tenga bichos, que no tenga contaminantes, y cada tanto deberíamos subir al tanque, destaparlo y mirar a ver qué tenemos. Se van a llevar cada sorpresa, pero hay que hacerlo. A eso hay que, una vez al año, cada 2 años, cuanto mucho, vaciar el tanque, cortar el ingreso de agua, limpiar con amonio cuaternario, con cloro, limpiar, sacar toda la sedimentación, limpiar las cañerías y después recién volver a llenar con agua. Eso es lo que deberíamos hacer en forma normal todo el tiempo. ¿Quién lo hace? Yo lo Nadie. hago, profe. Karen, ¿lo haces vos? ¿Eh? Sí, se hace. Sí. Muy bien, te felicito, está bárbaro. No, nosotros no. Perdón si hablo mal, es que estoy probando el audio. Perdón. Bueno, entonces, además de tener ese tema de distribución, imagínense ustedes que en un municipio como acá, Río Tercero, Embalse, Los Cóndores, cualquiera que sea, debemos tener una cierta cantidad de caudal, no nos podemos quedar sin caudal de agua, ¿sí? Para eso ahí habla de presiones máximas. Cuando tenemos presión para un edificio, imagínense ustedes, el edificio de 2 de Point, que tiene 14 pisos, nos sube el agua. Ahí tenemos que tener un depósito de agua inferior, bombas, para que puedan llegar el agua a la distribución de todos los pisos. Pero además, también tenemos lugares donde tenemos redes contra incendio. Y la red contra incendio, lo que yo les comentaba, es agua potable también, porque no tenemos un sistema diferenciado de lo que es agua industrial o sin potabilizar y agua potable. El agua que nos da la cooperativa es potable. Más o menos rica, más o menos con olor, lo que fuera, pero es agua potable. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esa agua sea usada efectivamente en los locales comerciales, en los edificios, en las industrias. Bueno, ahora en las industrias cada una debería o es muy posible que tenga su propio pozo de agua. Si el agua forma parte de lo que es el proceso de producción, le conviene tener una bomba, un pozo de agua propio en el lugar. Entonces saca su propia agua y la trata de acuerdo a la necesidad. No me acuerdo un artículo de dónde había sido. Me acuerdo cuando fue el mundial que entró Islandia. Habían hecho un estudio del lugar porque muchos no lo conocían. Y salió en un artículo que el agua que sale de la canilla en estándar es, creo que 4 o 5 veces mejor que la que venden envasada. Mirá, ¿sí? Hay que ver casualmente de dónde es la napa de agua que están sacando. A lo mejor es de una napa de agua muy profunda, de 150 metros. Entonces, esa agua está pura. Esa agua está pura, entonces es mucho mejor, indudablemente. Gastaron un peso más en perforar, en gastar hasta abajo, pero no gastan plata en el tratamiento. Mirá vos, eso es lo que, si yo saco agua de un charco a nivel superficial, tengo que gastar, me va a salir poco de dónde sacarla, pero voy a gastar mucha más plata en el tratamiento. Eso es lo que yo le decía al principio, que es lo que tenemos que tener en cuenta, toda esa cuestión. El almacenamiento, tenemos 3 formas de almacenar el agua que nosotros podemos, un tanque de reserva, un tanque grande, vamos a ver ahora,
pero va a depender de cuál es el consumo que yo tenga también. Hay tanques elevados y tanques que son a nivel. Un tanque australiano. En el campo es muy común ver el molino que saca agua y el tanque australiano al lado para depósito. Y después eso se llevaba y se derivaba a los bebederos de los animales o a la casa. Es muy posible que a lo mejor eso hayan tenido algún filtro de estopa o algo para parar lo que es la tierra o el material más grueso. Después podía llegar a tener algún conducto, un filtro de carbón activado para todo lo que es químico o los productos orgánicos, y después podemos llegar a tener el consumo. Mínimamente tenemos algo de filtrado. A lo mejor no. Esto es lo que más se usa ahora en los lugares donde no tenemos depósito. Son depósitos flotantes, son bolsas de agua gigantes con PVC, así como hay para el cereal, hay para el agua. No tenemos la garantía de que al no haber aire no se contamina, no se pudre, porque es completamente cerrado. A medida que va ingresando el agua, se va saliendo el aire por el otro lado. No hay manera de que tengamos aire ahí, entonces no se pudre, no se contamina. Y es muy fácil de ubicarlo en cualquier lugar. No necesitas tenerlo arriba del techo, no necesitas una estructura para soportarlo, y tenés la presión de ese lugar nada más. No siempre se puede aplicar este sistema, pero si lo aplican es muy efectivo. Hay otros tubos como acá, ¿ven? Para, por ejemplo, reserva contra incendio, tanques australianos o tanques verticales. Les vuelvo a repetir, este sistema de almacenamiento, lo mismo que todo lo que vimos atrás, va a depender del uso que le vayamos a dar. Si es una protección contra incendio, ¿ustedes se acuerdan de la generadora Córdoba? Sí. ¿Se acuerdan de que tenía un tanque grande, una superficie, un tanque australiano arriba, de 1 millón de litros, y después había otro que estaba un tanque cerrado, vertical? De acuerdo a lo que vayamos a hacer, o que lo vayamos a utilizar. La planta de Wrangler, de Vaquero, que está en Arrecife, Buenos Aires, tiene una planta de tratamiento de efluentes líquidos para el lavado de las prendas. Todo lo que se lava, lo que se gasta, lo que se destiñe, todo eso, todas esas prendas que son miles por día que salen, se lavan. Y a ese producto, a esa tarea de lavado, se le pone detergente, se le pone soda cáustica, se le pone un montón de cosas para desgastar la tela y para desteñir en algunos casos. Ese líquido que sale se trata y después va a un depósito, a un piletón gigante que tiene 100 metros por 100 metros, y ahí se sedimenta y se trata y se le pone algunas bacterias para que terminen de purificar el agua. Y esa es la reserva del agua de la red contra incendio. Fíjense ustedes. Entonces, la misma agua que utilizan para lavar, que se contamina, no la tiran al río, no contaminan el efluente líquido, no contamina el curso del río. Lo tratan y después es la reserva para la red contra incendio. Y con eso también riegan, tienen peces, porque el agua, una vez que es bien tratada y sedimentada, la última parte de los piletones tienen peces para garantizar de que el agua es buena. Fíjense ustedes qué bueno, ¿no? Eso es algo sustentable, es una operatoria sustentable, se sustenta con su propio tratamiento. Y después tenemos reservas de emergencia. Esos tanques, ¿alguien tiene algún tanque de eso en su casa?
Sí, El único debe ser. en el campo suelen haber un montón. Claro, en el campo, cuando llueve hay que dejar eso, que se llenen de agua y después, Con agua, es como el agua destilada. claro, le pone un par de gotitas de cloro para que no se formen mosquitos, por ejemplo, o lo tapás bien para que no se contamine, pero esa agua después la podés usar para lavar, para regar, para un montón de cosas. Y no gastar agua. Planchar, ¿Cómo? porque esa agua no genera sarro. Esa agua no genera sarro. No tiene sales, exactamente, no tiene sales. Entonces, sirve para un montón de cosas. No tenemos la costumbre, la cultura, nosotros, todo Para el agua. lavar el auto. ¿Cómo? Queda más brilloso. Para lavar También, el auto también. Sí, queda mucho más brilloso la pintura. también, pero Vos mucho no sabés, Fra, si no podés salir de tu casa, no podés lavar el auto. ahora, Guardado en la cochera. pero ¿cuándo va a salir, Efraín? Y la semana que viene nos dan el alta, igual nos vamos a quedar unos días más acá, Claro, sí, por las cuidarse. dudas. Juntarnos Bueno, con mi familia todavía no. Me alegro que estés bien, me alegro que estés bien. Y esa también es una vez que nosotros tenemos agua de lluvia o podemos recolectar el agua del techo, que se puede utilizar para dar utilidad y ser efectivo, sustentable y medioambientalmente no dañarlo del todo. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta de esta situación? A ver qué dice acá, Fernando. No, era la noticia de Islandia, profe. Ah, no lo había visto. No lo había visto. Bueno, Islandia tiene las aguas realmente más puras porque son de muchos metros abajo. Las capas de agua son bárbaras. A medida que vamos profundizando, las napas de agua son mejores. En Hernando... Sí, porque llega menos la contaminación, va quedando menos capa de la tierra. Claro, va quedando la contaminación ahí arriba. En Hernando el agua está a flor casi a nivel de 4 metros, 3 metros, 2 metros del nivel de la tierra, de la superficie, tenemos la napa de agua. Bueno, no sé si fue hace 2 o 3 años atrás que los Zorros, la Playosa, todos esos lugares se habían inundado porque las napas habían surgido, habían flotado, florecido para arriba. Exactamente. Las tierras, las calles se hundían, todo. Llega un punto en que la cantidad de agua de una lluvia, por ejemplo, no se absorbe más, entonces quedan ahí a nivel y produce las contaminaciones por agua que hemos tenido, sobre todo en la provincia de Córdoba. ¿Se acuerdan esa época de inundaciones que fue terrible, total? Hubo un montón de lugares por ahí, por Marco Juárez, me acuerdo, por esos lugares donde había tanta cantidad de agua que se perdieron campos, hectáreas y hectáreas de campo que estaba inundada por la cantidad de agua. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, escuchen, presten precaución. Les voy a hacer una evaluación, una autoevaluación de los temas que vimos hasta ahora. Urbanización, la parte de industrialización, grandes desastres ambientales de origen industrial, agua potable. Todas esas se las hago y un día de la semana que viene, en un horario, la van a responder. ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe. Para después seguir con lo que es el sistema de gestión medioambiental ISO 14001. Este tema que estamos viendo ahora no va a incluir. Sí, agua. Bueno, entonces va a subir el PowerPoint a Evelia. Sí, ya está subido. ¿Ya está? Ah, no, pues no estoy entrando, te digo, profe. Claro, sí, ya está ahí. Comenten con los chicos que no pudieron venir ahora, con todos. A mí me encantaría que todos lo puedan hacer, que todos puedan responder, aunque no vengan a las clases.
Diego, Facundo, Rocío, Dianela, todo, absolutamente todo, no me quiero olvidar de Freite, la mayoría que lo hagan, porque... No hay profe, no les avisamos nada, ya está. Que hagan el año de vuelta. No, el tema es que se está manejando la posibilidad de que puedan rendir primero los de tercer año para abajo, rendir y aprobar las materias. Que Zoom, sí. Tal cual. Tendré una reunión, una presencialidad, una reunión de Zoom individual con un ping-pong de preguntas. Y que se puede evaluar para que les sirva a ustedes. Vamos a llegar a fin de año. Así se puede presentar tesis, profe. Vamos a tratar, en la medida que podamos, va a ser mucho más lento, porque imagínense ustedes que una reunión de Zoom de 40 minutos, en 40 minutos, no más de eso, media hora, tienen que demostrar que saben, que aprendieron y que pueden demostrar de que todos los temas que vimos los conocen y saben. Es así de simple. Pero al ser mucho, va a demorar a lo mejor un poco más. Pero mientras más saben, más cortito es el trámite. Es así de simple. Un par de preguntas, me explican, me hacen un paneo general de todo el año, de lo que vimos, de lo que es sistema, definiciones, sistema de gestión de calidad, medio ambiente, lo que es necesario, y en 20 minutos, les puedo asegurar que sí saben. Alaska. Sí, a las casas. Vamos a estar en las casas, pero bueno. Bueno, pero esa es la idea y me encantaría que puedan hacerlo y que puedan rendir todos. Aprobados para saber de qué aprendieron. Dale, profe. Nos estamos viendo entonces. ¿Qué días no tienen clase ustedes? Creo que tengo clase todos los días. No, para... ¿Quieren que lo hagamos el viernes próximo en este horario? Total dura una hora. ¿Cuánto dura el examen abierto? ¿40 minutos, una hora? Sí. Díganle a los chicos. Sí, el viernes que viene. Sí, está bien, profe. Ya está. ¿Cómo, Paula? Se pacta para... Que por mí sí, el viernes que viene. Bueno, pero... No, el viernes no puedo, profe. ¿Por qué, Fabio? Porque nos dividieron en 2 turnos en la fábrica y estoy hasta las 11:30 de la noche. Bueno, con vos lo hago después. Bueno, no hay drama. O antes, ¿a qué hora entras? A las 3 de la tarde. ¿Querés que lo hagamos antes? Dale, no tengo drama. Bueno, el tema es que lo que sí les voy a pedir que todos tengan cámaras para que yo pueda ver lo que están haciendo. Dale. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ser la modalidad? Les mando igual el correo que les mando siempre, la autoevaluación, y ustedes van buscando información y lo van contestando, lo van respondiendo. Nada más que conmigo al frente, nada más. Yo creí que era como los otros que hicimos. Sí, los otros, pero para casualmente ocupar el espacio en que tienen clase conmigo y no ocupar un espacio que tienen con otro profe. Claro, los hacemos con la cámara prendida, sería. Ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo? De día, profe. Nos estamos viendo entonces el viernes. Y les avisan, por favor, a todos los otros chicos que estudien o que... profe. Le reavisamos. Bueno, gracias. Ajá. Después, Fabio, nos ponemos de acuerdo nosotros. ¿Estamos? Dale, profe, dale. Dale. Chao, chicos. Chao. Buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Cuídate, Fra. Dale. Nos vemos. Chao.